Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro programa podcast Historia, Libros y Banderas. Y hoy tenemos a un invitado, a un académico argentino, Andrés Rosler, quien es abogado de formación original, luego estudió ciencia política en Flaxo y estudió su doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es autor de varios e interesantes libros sobre teoría política, teoría del derecho, y aprovechando una invitación que tuvo en Chile, producto del proyecto Fondesit de Miguel Saralegui, el académico de la Universidad San Sebastián, Andrés nos ha visitado y lo invitamos a nuestro programa, al que accedió gentilmente a venir. Queremos conversar con él sobre su libro Razones Públicas, 6 conceptos básicos sobre la República. Muchas gracias, Andrés, por estar acá en nuestro programa y espero que lo estés pasando muy bien en Chile. Hola Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Me siento como en casa, solo que en casa no me tratan tan bien, así que es una manera de decir, de expresar lo bien que me siento. Pero qué alegría tenerte por acá, Andrés. Y lo primero que quería decir es que disfruté mucho tu libro. Es un libro culto, pero muy, muy bien escrito. ¿Cómo surgió la idea de escribir Razones Públicas, un libro publicado por Katz el 2016? Fue una oferta que no pude rechazar. Katz Editores me propuso escribir un libro sobre la República. Era una época en la cual, y todavía sucede, en Argentina se discute mucho sobre la República. En la discusión pública, los gobiernos se acusan mutuamente de no ser republicanos. Entonces la idea era pintar un panorama, un retrato de en qué consiste una república. Y luego, bueno, al que le quepa el sayo, que se lo ponga, como se suele decir. Esa fue la idea original. Y para evitar problemas me concentré en la República Clásica, que es algo que ya ocurrió, que pertenece al pasado y permite precisamente el retrato. Y luego si uno se siente atraído o no por el retrato, eso ya es otra historia. Eso me llamó la atención, que las referencias clásicas son muy habituales y tú hablas de 5 conceptos clave. Antes de profundizar en cada uno, quería que me dieras un panorama: libertad, virtud, debate, ley y patria. Se suele decir que todo el discurso republicano gira alrededor de la idea de libertad como no dominación. Anteriormente se hablaba de esclavitud, pero el equivalente es la dominación, que consiste en la interferencia arbitraria. Yo soy esclavo, dominado, soy interferido arbitrariamente si dependo de la voluntad de otra persona. Y precisamente la libertad es lo contrario. Ese es el valor central del discurso republicano. No consiste en la falta de interferencia, como suele decir la idea negativa o liberal de libertad. Tampoco consiste en el autogobierno. No es que yo tomo las decisiones o mis representantes, sino que es suficiente para ser libre en que yo no dependa de otra persona. Ese es el valor central. Y a partir de ahí siguen los otros ingredientes de la receta republicana. El segundo es la virtud, que en realidad yo diría es anterior. Si yo no soy virtuoso, no me va a preocupar ser dominado. Yo sería muy feliz si dependiera de un amo gentil. Pero un verdadero republicano jamás se va a contentar con eso, sino que va a exigir ser reconocido como un igual. La virtud, por otro lado,
provoca el debate. Se suele creer que los agentes virtuosos no están en desacuerdo. Es al revés. Cuanto más virtuosos seamos, probablemente haya más discusión, más planes de vida, más concepciones del bien. Dado que la virtud provoca el debate es constitutivo de una república. Uno va al Senado o iba al Senado en Roma a discutir con otros senadores qué íbamos a hacer. ¿Vamos a destruir Cartago o vamos a mantener a Cartago? Y dado que hay un debate, hace falta la ley, que es la que toma la decisión, la que tiene la última palabra, debido a que probablemente estos agentes virtuosos no se ponen de acuerdo a pesar de haber debatido. Y el último ingrediente es la patria, que o bien es la recapitulación de los otros ingredientes o es el espacio físico donde tiene lugar la república. Volvamos al tema de la libertad, porque este es como el corazón del problema republicano cuando uno mira este paso de las monarquías a las repúblicas en el siglo XIX. Significaba pasar de la dependencia a la no dependencia, de la libertad, soberanía, independencia eran conceptos que iban unidos. ¿Cuál sería la libertad propiamente republicana? Y también cómo distinguirla cuando se hacen estas críticas de que somos todos libres, pero parece que hay unos más libres que otros. Pues si yo no tengo, por ejemplo, dinero, no puedo ejercer libertad, y tú lo distingues con el problema de la capacidad y otros. Esa transición, como decís vos, de la monarquía a la república se debió a dos grandes factores. El primero es la práctica romana. Todos recuerdan que los romanos expulsan a los reyes porque llegaron a considerar que toda forma de gobierno personalista de una persona, aún la mejor de las personas, era incompatible con la república. Y el segundo factor es que a partir del siglo XVI, los hebraístas, estos primeros protestantes que empezaron a estudiar en serio el Antiguo Testamento, también se tomaron muy en serio el pasaje, si no recuerdo mal, del libro de Samuel, en el que el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío que era elegido de Dios y gobernado directamente por Dios, como suele pasar con los seres humanos, quiso imitar a todos los demás pueblos. Si mi vecino cambia el auto, el televisor, yo quiero hacer lo mismo. Entonces le pide a Dios, su pueblo elegido, tener un monarca. Y Dios, como un buen padre judío, le dice a Samuel, vos dale lo que te piden. Primero aclararles lo que le va a pasar. Se van a quedar sin mujeres, sin cabras, sin nada. Y si después insisten, hacelo. Le fue tan mal al pueblo judío con la monarquía que a partir de ese momento todo gobierno personal, de la mejor de las personas, es sacrílego. El único que puede gobernar al pueblo judío es Dios. Claro, esta bomba explotó al final del proceso contra Carlos I en Inglaterra y sobre todo en Francia. Luis XVI, que dicen fue el mejor rey de Francia, tuvo la mala suerte de que le pasaron la cuenta por 1400 años de monarquía. Entonces, la república en sentido estricto es incompatible con toda forma de gobierno personal, incluso el presidencialismo, que viene a ser la monarquía elegida. Es la respuesta de Estados Unidos, fue la decisión que tomaron para reemplazar a su monarca. Entonces, para la república en sentido estricto no puede haber presidencialismo, no es suficiente con que exista separación de los poderes, lo único que tiene que gobernar es la ley. Y en ese sentido, antes de entrar a la ley, quería volver al tema de la virtud. Uno de los fundamentos de tu libro es el pensamiento clásico, particularmente romano. Cicerón decía que la república se funda en la moralidad tradicional de sus hombres. Eso en realidad lo tomaba del poeta Enio en el libro quinto de la República. Y cuando la República ha decaído, o sea, en los tiempos de los triunviratos de Julio César, se dan dos argumentos: la crisis de las instituciones por una parte, y por otro la ruina de la moralidad pública. ¿Cómo ves tú el tema de la virtud como esencial en una república? Por eso es tan exigente el planteo republicano. Si no somos virtuosos, vamos a preferir, y reconozco, yo sería el primero, yo no voy ni a reuniones de consorcio, de condominio, a mí no me importa quién toma las decisiones, yo quiero vivir tranquilo y que no interfieran en absoluto en mi vida. Pero para el republicano hace falta la interferencia justificada de la ley, y la contracara es que yo tengo que participar, tengo que tomar decisiones, no puedo quedarme en casa.
Y tengo que ser una persona virtuosa, preocuparme por la cosa pública. En una república no es que hay un sistema político, los ciudadanos son el sistema político, y particularmente en Roma. Por eso es tan exigente y por momentos tiende a moralizar la discusión política. Y mucha gente estará pensando ahora en Robespierre y la virtud jacobina. Los republicanos se asignan a sí mismos la virtud y por lo tanto desmoralizan o creen que sus adversarios no son virtuosos. Pero en sentido estricto, si uno lee a Montesquieu, lo que pide la República es la virtud política, la virtud cívica, comportarse como un buen ciudadano. Y un buen ciudadano, dado que es virtuoso, va a entender que va a haber discusiones, debates adentro de la República. Entonces la República no termina siendo jacobina necesariamente. Por el contrario, un buen republicano entiende la importancia del razonamiento institucional. El jacobinismo es la república llevada hasta el anarquismo, es la revolución, es la idea de que en cierto momento vamos a poder deshacernos de las instituciones. Pero eso ya es una confusión, eso es ignorar la naturaleza humana, es ignorar los límites de los seres humanos. Es precisamente, yo diría, un problema moderno. Clásicamente a nadie se le ocurrió que con las leyes naturales íbamos a poder gobernarnos, mejor dicho, las leyes naturales iban a reemplazar las instituciones. Ahora, si la virtud debe ser de los ciudadanos, debe ser una virtud ciudadana, también es virtud de los gobernantes. O sea, la idea del optimus princeps o la virtud de los que van a regir a la ciudadanía, o el sueño de Escipión que se lleva al cielo al óptimo gobernante. No es contradictorio tener virtud entre los gobernados y entre quienes dirigen una nación. No, claro que no, y quizás eso sea uno de los aspectos más positivos de la receta republicana. Empieza con la virtud, la libertad como no dominación pasa por la virtud, llega al debate y termina en la ley, por así decir, pero las leyes no se hacen solas, así que necesitamos agentes virtuosos que nos gobiernen. Pero la virtud, por así decir, del republicanismo es que no ve incompatible la virtud con la institución. Porque se suele creer o bien confío en la virtud o bien confío en las instituciones. Como decía Kant, la idea es tener un diseño institucional a prueba de diablos o a prueba de argentinos, diría yo. No, hace falta las dos cosas. Hay que articularlo. Instituciones que resuelvan los desacuerdos, pero las leyes, las instituciones no operan solas. Necesitamos seres humanos precisamente que ocupen esos cargos. El capítulo que encontré más complejo es el del debate, porque por una parte tú has señalado, tiene que haber posiciones distintas, incluso entre los ángeles, eso lleva a deliberación, a enfrentamiento, pero primero, ¿cómo debe canalizarse ese debate para ser republicano? ¿Y cuál es el límite tolerable de una discordia? Cuando comenta Ortega y Gasset la República Romana, él habla de los estratos de la discordia y llega un minuto en que el corazón, el core, se parte en dos y la sociedad deja de serlo completamente. Y se convierte en discorde, precisamente. Así es. Bueno, Maquiavel, parte de la tradición republicana, sobre todo la que pertenece a la Baja Edad Media, le tenía mucho miedo al conflicto y creía que todo conflicto en el fondo era faccioso. Maquiavelo lo que hace es recuperar el valor de la discusión o el conflicto, porque dice, del conflicto surgen nuevas instituciones republicanas, como por ejemplo el Tribunado de la Plebe. Entonces, según él, la distinción es entre el conflicto que contribuye a la República y el conflicto en el mal sentido, que es el faccioso. La línea, por supuesto, no es fácil de trazar, pero creo que el punto es que todo orden político, y el republicano no es una excepción, necesita cierta homogeneidad, dentro de la cual, dentro de la República, vamos a tener desacuerdos. Y si hay alguno que no quiera respetar ese desacuerdo, que esté en contra de la idea de república, y el ejemplo que se suele dar, por supuesto, es en la República de Weimar. No es que la República de Weimar no haya tenido con qué defenderse, tenía reglas, leyes que filtraban a los partidos políticos, pero no aplicaron el freno a tiempo. Entonces hay que tener cuidado, no hay que inventar enemigos, pero la República, como todo orden político, los tiene y tiene que saber defenderse. El problema de la República de Weimar es que no supo defenderse y le abrió la puerta legalmente a un partido, por supuesto, antisistema. El problema no era de institucional, entonces era de coraje para enfrentar al adversario. Totalmente.
Era, como se suele decir, era una república sin republicanos. Ya. Lo cual es una contradicción clave. Y pasando al tema ahora de la ley, son dos preguntas las que tengo. Primero, la ley siempre es una limitación de libertad, por decirlo, pero por otro lado es la consolidación de la libertad en la sociedad. Y quería que ahondara sobre ese punto. Y el segundo es uno que tú ocupas, no sé si a modo de provocación o con algún sentido más profundo, supongo que esto segundo, o las dos cosas. Cuando tú dices la ley es la ley, ¿qué quieres decir con esa afirmación? Sí, bueno, primero, obviamente es una tautología, es una obviedad. ¿Qué va a ser la ley si no es la ley? No sé, una llave inglesa, es obvio que es una ley. Pero lo que ese eslogan quiere dar a entender es que la ley me puede no gustar, pero tiene autoridad. Esa es la contracara del debate. Dado que hay desacuerdos sustantivos en la sociedad, incluso dentro de la República, necesitamos que una institución tome la decisión. Ese es el sentido de la ley. Y esto nos lleva a la relación entre los límites que impone la ley, pero a la vez la libertad que la ley permite u ocasiona. El razonamiento jurídico es un razonamiento que busca limitar las opciones, pero al limitar esas opciones permite otras alternativas que de otro modo no existirían. En el fondo, entonces, la autoridad es buena para los negocios porque permite a los seres humanos ser libres, desarrollarse, obtener fines que de otro modo no pueden alcanzar. Pero solo se puede alcanzar ese fin si entiendo a la ley como un sistema cerrado con autoridad. No estoy diciendo entonces que hay que obedecer siempre. Yo de hecho no conozco a nadie que defienda lo que la jerga llama el positivismo ideológico. Hay que obedecer cueste lo que cueste. Nadie dijo eso. Hitler no quería. Hitler quería que lo obedecieran a él y no a Stalin, salvo durante el pacto Ribbentrop-Molotov, salvo esa excepción. La idea es, si voy a desobedecer porque las decisiones son atroces o no sé qué es lo que ocurre, que quede claro lo que voy a hacer y no llamar a eso una interpretación de la ley, lo cual se ha vuelto muy frecuente. La gente desobedece el derecho diciendo que lo está obedeciendo. Eso es un disparate. De ahí la necesidad de plantear este eslogan, la ley es la ley. No significa que hay que obedecer siempre, pero si voy a desobedecer, que quede claro qué es lo que estoy haciendo. Perfecto. Y ahora vamos al tema de la patria, que es un tema que tú distingues con otros conceptos. La patria nos lleva al patriotismo, que es distinto del nacionalismo. La patria se refiere al espacio donde se desarrolla la república, pero puede tener otras connotaciones también. La patria ha sido invocado para ir a la guerra durante muchas veces en la historia, en el mundo, pero también en nuestra América Latina. ¿Qué sería la patria propiamente republicana? ¿Y cuáles podrían ser los excesos asociados a esa patria? Es interesante porque a partir del siglo XVI, sobre todo quizás en el XVII, mejor dicho, sobre todo el XVIII, se empezó a hablar de la patria libre, por ejemplo, lo cual para el discurso clásico republicano era tautológico. Toda patria era libre debido a la libertad de la república. Lo que ocurrió fue que hasta las monarquías se apropiaron de la idea de patria, y de ahí la discusión, la necesidad de hablar de una patria libre. Y de ahí, si se quiere, el patriotismo. El patriotismo originariamente es un discurso que se refiere a la república en sentido estricto, pero luego se habló de patria en sentido amplio y hasta un monárquico podía ser patriota. En Francia también, durante la Revolución, había patriotas de ambos lados del mostrador. Y si a esto le sumamos la idea de nacionalismo, también Ernst Renan, cuando escribió ¿Qué es una nación?, estaba pensando en la república. Pero también en Francia, en el siglo XIX, apareció el nacionalismo monárquico, antirrepublicano, que empezó a discutir la idea de nación. En sentido estricto, el patriotismo republicano es aquel que defiende toda la receta: libertad, virtud, debate y ley, y por supuesto la patria que le corresponde. Y la idea de homogeneidad que tiene no es cultural, no habla de un territorio, no habla de, mucho menos de la raza, sino que la homogeneidad es política.
La idea es, voy a defender mis propias instituciones políticas. El problema es que esta pura homogeneidad política no termina de convencernos. Para ser, no sé, liberal en Estados Unidos o en Inglaterra, hace falta que uno sea primero inglés. Tiene que haber una cultura particular que sustente a la república. De todos modos, el republicanismo clásico no es cosmopolita. Toda idea de república presupone la existencia de varias repúblicas a la vez, de varias pistas a la vez. El problema es que, por otro lado, la idea de cosa pública tiende a la sinécdoque. Una vez que yo hablo de la cosa pública, empiezo a entender que el territorio de al lado comparte la misma idea de república que yo, y en defensa de la república, Roma empezó a ocupar la península itálica, la Revolución Francesa primero invadió Bélgica en aras de la República Belga, y los propios belgas ya no sabían, como pasa con los invitados, que no se quieren ir, y empezó a preocuparse, y la República Francesa quería invadir el mundo. Y tuvieron carácter imperial. Se transformó en un imperio, exacto. La gente veía a Napoleón, al emperador, y sin embargo para el resto del mundo lo que veían con razón era la Revolución Republicana de Francia. Entonces, si bien es un discurso originariamente particularista, nacionalista si se quiere, termina con estas ínfulas cosmopolitas, lo cual obviamente es un problema, y ni que hablar lo que vos mencionabas, el componente bélico de la patria. Morir por la patria es dulce, como dice el verso clásico. Dulce y decoroso en morir por la patria, tú citas el verso latino ahí. O ir en defensa del hogar patrio, y Benjamín Constant decía, una cosa es defender el hogar patrio y otra cosa es ir a apagar todos los fuegos del mundo. Él que de hecho tuvo una relación ambigua con Napoleón, se acercó, se alejó, pero tiene un punto como buen liberal. Él había defendido la revolución republicana y luego se dio cuenta de los excesos a los que conduce. Entonces lo que trata de hacer él es terminar con la revolución. Ya está, somos modernos, se acabó la monarquía, pero a partir de ahora, ¿qué es lo que intentó hacer también Napoleón? Hay un momento en que Jorge Dotti solía decir, hacer una revolución es fácil, lo difícil es cerrarla. Como eso es lo propio del estadista. También lo decía Ortega en Mirabeau o el político. Hay que cerrar el proceso anterior y ser capaz de edificar el siguiente, si no algo se produce en las sociedades. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Efectivamente. Estamos conversando con Andrés Rosler sobre su libro Razones Públicas, 6 conceptos básicos sobre la República. Andrés, investigador del CONICET, que ha visitado a Chile. Estuvimos analizando su obra, muy, muy interesante. Andrés, y quería ir a la no república. Tú dices que hay 5 conceptos que definen a la república, pero hay uno que viene a ser la contradicción por definición de la república, que es el concepto de César y sus derivados, que es el cesarismo, concepto también del mundo clásico, cuando Julio César, el triunviro, decidió cruzar el Rubicón, desafiar la república y finalmente implementar la dictadura. Y se inicia toda esa discusión sobre qué hacer con César. Muy, muy interesante, muy apasionante. Sí, bueno, y la respuesta es, como dice la traducción, al menos la italiana, del César de Shakespeare, César debe morir. Y dicen debe morir. ¿Recuerdan el diálogo cuando Casio se acerca a Bruto y le propone en el Julio César de Shakespeare que se sume a la conspiración? Y Bruto empieza, como solían recomendar los psicólogos, a hacer una lista de los pros y los contras. Cuando uno tiene una relación afectiva y no sabe qué hacer, y cuando empieza a ver las contras, no tiene ninguna. Un gran tipo, César. Y el pro de participar en la conspiración, en todo caso, dice él, recuerdan, es por el bien general. Por las dudas, ningún personalismo, ningún César es compatible con la República. Entonces, dice él, hay que aplastar la serpiente en el huevo. Esa es parece una racionalización psicológica, que él ya tenía una decisión tomada y no sabía cómo explicarla, pero eso es a lo que conduce precisamente el republicanismo. César representa la negación de todos los ingredientes republicanos. Domina, no hay más libertad, él interfiere en la vida de los demás arbitrariamente, a su propio arbitrio, no hay más virtud, o él es el único virtuoso. Es una república de una sola persona virtuosa, no hay más debate, que voy a discutir con él.
la ley es él, es la decisión de una persona, y por lo tanto la patria está muerta. Por eso es que el propio discurso republicano tenía algunas instituciones preparadas para casos de excepción, aunque eran instituciones ya incorporadas a la República. Entonces, eran instituciones de excepción. Por ejemplo, la dictadura, que nos solemos olvidar, la clásica. A los 6 meses. A lo sumo, pero un buen dictador a las 2 semanas ya estaba en casa barriendo la vereda. Nadie quería ser dictador. Era una dictadura para restaurar el orden. Y a nadie se le ocurrió una dictadura soberana precisamente para hacer la revolución que, bueno, cambiaba de raíz el orden republicano. Lo curioso es que, para nuestros días al menos, es que estas nociones representan de lo que tanto se habla hoy, que es el lawfare, la persecución de un enemigo político a través del derecho. Tratar como un enemigo a quien en el fondo es un criminal. En lugar de aplicar el Estado de Derecho, aplicamos estas nociones de excepción. Pero esto es un invento clásico. Son instituciones pensadas para salvar a la República. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta clase de teorías. En eso el derecho penal liberal es claramente superior. Para el derecho penal liberal el Estado de Derecho es sagrado. Cuanto peor nos caiga alguien, cuanto más demoníaco parezca, de hecho es durante la Inquisición que surge esta idea de que hasta el diablo se aparece en juicio, hay que respetar el debido proceso. Estas garantías penales surgen de estos jueces que, porque tomaban estas decisiones tremendas, querían cuidarse de no condenar a un inocente. Hay que tener mucho cuidado, y en el caso del derecho penal me temo que el liberalismo es en el área donde todavía creo que se puede decir que uno es liberal sin tener que dar explicaciones. Hay que tener mucho cuidado con el derecho penal republicano. Perfecto. Muy notable la obra El Julio César de Shakespeare, porque al final el argumento que da Bruto en la línea de lo que tú comentabas no es que yo amara a César menos, sino que amaba a Roma más. O sea, al final lo que no podía haber es un César que acabara con la libertad, con la ley, con la patria, con la virtud, porque debía pervivir Roma precisamente. Exacto. Había que proteger a Roma. Bueno, está el famoso eslogan, ¿no? La salvación del pueblo es la suprema ley. Mucho antes de la razón de Estado. Eso lo inventan los republicanos. Tú la citas, salus populi suprema lex esto. Exactamente. Y eso es lo que luego los que le defienden la soberanía del Estado lo trasplantan, por así decir, al Estado, solo que quieren precisamente salvar al Estado. Hobbes usa la misma palabra república, pero no para referirse a la comunidad cívica, sino para referirse al Estado como una persona distinta de los que ocupan los cargos y de la comunidad cívica, que era la respuesta a la guerra civil. Era el único que podía parar la guerra civil. Y al final el que para la guerra civil es Octaviano Augusto. En un mundo agotado por las discordias civiles, dice Tácito. Y por eso el alivio que produce la Pax Augusta, claro. Efectivamente, la inconmensurable paz, majestad de la paz romana. Exactamente. Andrés, yo te había comentado que una cosa que le pedimos a nuestros invitados es que nos recomienden alguna lectura, pueden ser una o dos, puede ser de tu disciplina o puede ser literatura, lo que tú quieras, pero la idea es ir creando una comunidad de lectores con nuestros auditores y obviamente plena libertad para sugerir lo que tú estimes conveniente. Hablando de república, creo que hay que leer este libro de Eric Nelson sobre la república griega, donde distingue la tradición romana y la griega precisamente. La romana es, bueno, la que aparece aquí en Razones Públicas, que es un discurso bastante jurídico, institucional, bastante formal y que permite una discusión adentro de la República. Y luego está la tradición griega, que no es tan institucional, sino que gira alrededor de la justicia. La tradición romana no quería saber nada con la distribución del ingreso, con cobrar impuestos directos, que lo consideraban tiránico, con la ley agraria. La tradición griega es mucho más laxa y abierta y cree que es más importante el contenido de las decisiones que el razonamiento institucional, lo cual puede ser bastante atractivo, pero el problema es qué hacer cuando hay desacuerdos sustantivos sobre las concepciones de justicia y esa decisión, si queremos evitar, bueno, el conflicto polarizado, tiene que ser institucional. La ironía
es que el que da pie a la tradición griega de republicanismo en gran medida es Cicerón, que pertenecía a la tradición romana, que no tuvo mejor idea que traducir el título de la Politeia de Platón, iba a decir la República, contando al final de la película. El libro se conoce como República, y no hay mucho de República Romana, en que gobiernen filósofos, reyes, pero es uno de los padres fundadores del republicanismo romano el que da el pie al inicio de la tradición, si quieren, griega de la República. Él confunde, hoy si alguien escribiera un paper y hablara de República griega sin más, quizás no se lo publicarían, si fuera una tesis doctoral habría que bocharla. Y Cicerón, entonces, para los estándares de hoy no sabía lo que es una república. Lo que dice en eso, yo siempre me ha gustado mucho lo que decía Álvaro Dors, que en la práctica lo que hace Cicerón es ser un complemento histórico pragmático de la tradición especulativa griega y específicamente platónica, más que una repetición, un complemento y de tradición romana. Y aparte él había vivido la tradición romana, que quizás en el fondo sea lo más importante. Una cosa es la teoría y otra cosa son las prácticas, las instituciones, las tradiciones, que son las que hay que proteger en el fondo. Qué agrado ha sido conversar contigo, Andrés. Espero que nos veamos pronto acá en Chile o en Buenos Aires, y esperamos que nuestros auditores puedan acceder al libro Razones Públicas de Andrés Roller, que también tiene otros interesantes libros, y nos veremos nuevamente. Ojalá, donde quieras. Muchísimas gracias, Alejandro. Esté muy bien. Y nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Que esté muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.